Tal amigo, acá en un video de Final Fantasy. Bueno, tengo que hacer esto de las escorias para seguir aumentando el nivel. Y lo más importante es que tengo que llegar hasta una... Estas son las escorias normales. Las otras que te da Mont Blanc son las escorias más fuertes, que son las de cuidado que dice. Así que en este video voy a tratar de hacer 3 o 4 de estas para sacármela encima. Por ejemplo, acá tengo esta Ixtab este que es de nivel categoría D. Vamos a empezar con esta. Dice Gran Patriarca Yahar en Yahara. Y está justo ahí. Bueno, vamos a ir hasta ahí, ahora vengo. Bueno, acá ya estamos, a ver. Dice, has venido por el cartel de Ixtab. Es un pavoroso espíritu malvado que le ha quitado la vida a demasiados. Aún así quieres aceptar la misión. Dice, Ixtab merodea en las minas de Gene en el túnel 1. Al menos este te dice dónde está. Hay muchas escorias que no te dicen dónde estás, pero por lo menos este te lo dice. Así que listo, ahora vamos a ir para ese túnel 1 y te voy a mostrar dónde sale ese bicho. Listo, estamos acá en el túnel número 1 de las minas de Gene, ahí en el punto naranja que estoy yo. Justamente tenés que ir ahí y ahí va a salir Ixtab, ese Ixtab que es este que está acá. Ese bicho grandote que está ahí es ese. Lo que hace ese es que te tira esa magia de... ¿Ves? Esa magia que te pone, se condena. Te pone condena y también agarra y te come los PM. Eso es lo que hace este bicho. A veces te come los PM para curarse. Pero ahí ya está. Ya murió. Así que listo, cazado. Y ahora tenemos que ir para allá para que nos dé la recompensa. Estamos acá, a ver. ¿Qué nos da de recompensa? $1300 guiles, polvo espiritual. Bueno, listo. Ahora vamos a ver con cuál vamos la siguiente. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a terminar con toda la C. Esa de la que hicimos recién Ixtab era D. Ahora vamos con la siguiente, átomo. Solicitante Bloop en la fortaleza de Nalvina. Y ese está ahí, donde venden la magia, por esos lugares está. Y ya que estamos acá, para no volver acá, vamos a agarrar también esta, la del conejo de la muerte. Y esta tenés que ir a la aldea de las vieras esas. Ahí está, Neferia, en la aldea de las vieras, aldea El. Y la última es dragón anillado. Ese dragón anillado está acá. Está acá en Rabaná, está abajo, en el barrio bajo. Este se llama
Balzac, y está ahí, en el barrio bajo. Así que ahora voy hasta allá, ahora ven. Estamos acá con este bloop de la escoria átomo. Aceptar. Y nada más, no te dice nada. Dice que átomo ataca las caravanas, pero no te dice nada. Pero ese átomo está ahí en los montes Fosfora, en el primer mapa yendo para arriba. A ver qué dice ahora algo. Átomo ataca las caravanas que cruzan el monte Mosfora. Nada más. Bueno. Ahora voy hasta allá. Listo. Esta es la zona que se llama Falda Norte. Justo donde estoy parado yo ahí. Ahí sale ese átomo que es... A ver... Justamente es ese que está ahí. Tiene escudo y nada más, se le aguanta un poco. Así que ahora voy a matarlo y ahora vengo. Listo, a ver. Ahí está. Ya murió. Listo, ahora vamos a ver la recompensa. Listo, ya llegamos a ver. A ver la recompensa. Una vara de la tierra, un escudo de diamante. Ese escudo creo que tiene doble bloqueo, que te bloquea dos tipos de daño. Así que está bueno para... Si no te gusta lo vendes. Está bastante bueno. Listo, ahora vamos a la siguiente. Vamos acá con la solicitante de esta del conejo de la muerte. Esta escoria es fácil, pero lo que tiene que es muy tediosa de encontrar. Y cuando la encontrás empieza a correr tan rápido que no la podés atrapar. Y como va escapando por el mapa, se te cruzan los enemigos y al final es bastante tedioso matarla, pero no escapa nada más, no te pega, y si te pega te saca re poca vida. Ahora te voy a mostrar dónde dice el conejo de la muerte. Está ahí en la... Dice, el conejo de la muerte está en algún lugar de la selva de Golmor. Nada más. No te dice dónde. Ese es el problema. Ahora yo te voy a decir a dónde, en qué parte del mapa suele aparecer. Y ahora ven. Bueno, esta es la parte que sale, ¿ves? Que se llama Camino Foliáceo. Yo estoy acá, ¿ves? En el cuadrado ese del medio, puede salir ahí, en el cuadrado de arriba o en el de abajo. Cualquiera de esos tres te puede salir. Mira, a mí me salió ahí. ¿Ves? Es este. Tiene ese escudo. Y ahora va a empezar a correr. Y lo que hace es correr por todo el mapa entre medio de los bichos y al final después vuelve. Es bastante tedioso. Así que yo ahora lo voy a matar y ahora ven. Justo ahí murió.
Justito lo enganché, justo de una vuelta. Y obtenemos una cola de conejo. Que eso es lo que nos pedía esa solicitante. Así que ahora tengo que volver para la recompensa. Bueno, ya estamos acá, a ver. Ahora va a decir unas cosas acá, no sé qué. Hay algunas recompensas de estas escorias que yo hago los videos estos, que son muy importantes y no las tienen que vender. Algunas cosas que te da. Por eso yo hago los videos estos. Si es importante yo le digo, si no, no pasa nada, porque algunas cosas de eso que te dan solamente se puede conseguir así de recompensa de escoria. Y a veces son pavadas, así que no pasa nada. Y justo se ponen a hablar y no terminamos. A ver. Flechas de rayo, bueno, esas flechas están bien, porque son unas flechas para usarlas con arco y tienen de elemento rayo. La única forma de que te la den así, 2000 guiles. Y esas botas de guille, creo que era que te hace inmune a inmóvil y deshabilitado. Así que ahí está. Ahora vamos a buscar la última escoria. Bueno, por fin estamos acá con la última escoria del dragón anillado. Este sí, este sí te da un botín. De recompensa te da un botín que no lo tenés que vender, ni loco lo tenés que vender. Es un botín que se llama dragón anillado. Se llama disco lunar. Dice: el dragón anillado se deja ver un poco al sur del centro de las arenas onduladas, dice. Te da ese botín que dice disco lunar, que es extremadamente difícil de conseguir, así que ese, cuando te lo da de recompensa, no lo tenés que vender ni loco a ese botín, porque de ese botín se necesita para hacer un arma especial y se necesitan 3 de esos. Por lo menos acá uno gratis te lo dan. Bueno, ahora voy a ver dónde sale el monstruo. Si sale te digo dónde ubicarlo. Estamos acá, bueno, acá está la parte del mapa, arenas onduladas. Acá está el cristal. Lo que vos tenés que hacer es venir a este cristal, teletransportarte acá y entras a esta zona. Si en esta zona está así con sol, tenés que volver a entrar acá y volver a entrar acá, así hasta que en esta zona aparezca la tormenta de arena. Cuando aparece la tormenta de arena, ahí aparece recién el bicho. Si no, no va a aparecer nunca. Y el bicho es este, ¿ves? Es el dragón este que está acá. Este dragón lo que tiene, que tiene un montón de vida. Ahora le voy a tirar antimagia para sacarle ese escudo. Tiene un montón de vida el coso este, y encima se recupera la vida cada rato. Así que ahora cuando le quede poco, ahora vengo. Por fin murió, tiene una banda de vida. Y te tira el estado ese inútil. Si vos no tenés para cubrirte con ese estado, te va a dejar los 3 personajes parados y te va a matar. Yo había comprado las botas estas botas que dice botas altas, dice inmune a inmóvil, ¿ves? Y se lo puse a los 3 personajes, y así cuando tiraba ese poder no me podía hacer nada. Ahora vengo. Listo, por fin llegamos y por fin se termina. Y a ver si nos daba eso que te dije. 200 guiles, que es re poco. Disco lunar y sable gélido. Bueno, ese sable está bien.
El más importante es ese disco lunar. Ese botín no lo tenés que vender por nada del mundo, ese botín. Porque es muy difícil de obtener y sirve para hacer una ganga de un arma muy buena. Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.